Ya le empezamos a grabar, ¿no? Bueno, entonces, hasta el momento hemos revisado lo que son las estructuras de decisión. Hoy vamos a revisar lo que es una estructura de decisión. En el caso de las estructuras de decisión existen dos estructuras, que es la estructura sí, entonces, sí, y la otra que sí, entonces, si no. Es decir, las estructuras de decisión lo que hacen es validar una condición. Si ustedes observan en el documento que estamos desplegando, nosotros colocamos la estructura de decisión con la palabra sí. Entonces el sí es un condicional. ¿Sí? Cuando hablamos de condicional quiere decir que evaluamos la condición que vamos a colocar y dependiendo de lo que se obtenga como resultado de esta evaluación de la condición, nosotros debemos seguir un camino de que sea o por verdadero o que sea por falso. Entonces, cuando utilizamos la estructura, la primera que es sí condición, ¿sí? Solamente evaluamos la condición por verdad. No consideramos la estructura por falso. Les repito, entonces cuando nosotros evaluamos una estructura de condición o de decisión, la condición, dependiendo si es verdadera o si es falsa, nos va a llevar por dos caminos. O que es verdadero y ejecuta un set de instrucciones, o que es falso cuando y ejecuta otro tipo de instrucciones. El primero que vamos a considerar solamente es en el caso de que la condición sea verdadera. Entonces, ¿cuál es la estructura en este caso? La estructura que nosotros debemos implementar es colocar la palabrita sí, que es una palabra reservada. Colocamos una condición. Entonces ahí utilizamos los operadores condicionales. ¿Cuáles son? Los operadores lógicos, perdón, que es el mayor, el menor, el igual, el or, el and, ¿sí? Y la palabrita reservada entonces. Entonces, estas son la estructura que nosotros debemos colocar. En el momento en que el programa determina que o lee la palabra sí, le interpreta de que va a haber una condición. Entonces, aquí nosotros colocamos la condición y esta condición por verdadero, ¿sí? Ejecuta este set de instrucciones, instrucción 1, instrucción 2 y instrucción n. Ahí las instrucciones las determina usted en función de lo que vaya a realizar cuando se cumpla esta condición. ¿Y cómo llegamos a indicarle al programa de que es el cierre de la condición sí? Con la palabrita fin sí. Entonces, ¿cómo iniciamos? Con sí. ¿Cómo cerramos el ciclo de decisión? En fin sí. Y todo lo que se encuentre entre sí y fin de sí es ejecutada. Entonces, en el ejemplo está colocado que ejecutamos n instrucciones. Ya, pero esta lo hacemos siempre y cuando la condición sea verdadera. ¿Sí estamos claros? ¿Podría repetirle otra vez que no entendí muy bien? Ya. Sí, por favor. Ya. Entonces les decía que nosotros vamos a utilizar la estructura condicional. Una estructura condicional tiene por objetivo validar una condición. Entonces, siempre que hay una estructura de decisión, nosotros colocamos la palabrita sí. ¿Sí? Siempre comenzamos con sí. Y obvio, o sea, debemos colocar aquí textualmente diría sí, se cumple la condición que está colocada entre corchetes, entonces debe ejecutar todo este bloque de instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Las que se encuentran hasta llegar a la instrucción que diga
fin sí. Es decir, este bloque de decisiones que comienza con la palabrita sí, finaliza con el fin de sí. Entonces, colocamos el sí condición, entonces, es el que inicia, ¿sí? Y el fin de sí es el que finaliza ese bloque de condiciones. ¿Ya? Entonces, todas las instrucciones que están en este bloque se ejecutan siempre y cuando la condición sea verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ejecutando este primer bloque de instrucciones. Sí, entonces sí. El sí, entonces sí se ejecuta solamente cuando la condición que está colocada es verdadera. ¿Ya? Entonces, digamos, usted coloca y compara 2 es mayor que 3. Entonces aquí coloca 2 es mayor que 3. Entonces, ¿ejecuta esta instrucción? No, no la ejecuta. ¿Ya? Entonces, aquí hagamos un ejemplo para que usted lo entienda. Entonces, coloca sí. ¿Sí? Esta palabrita reservada. Sí. 5 es mayor que 4. Entonces, ¿sí? ¿Qué escribe? Entonces, digamos que coloca la palabrita que diga escribir. Escribir 5 es el número mayor. 5 es un número mayor. 5 es un número mayor. Mayor que 4. ¿De acuerdo? 5 es un número mayor que 4. Y finalizamos ese bloque colocando la palabrita fin. ¿Sí? Ya, entonces digamos que aquí esta condición siempre se va a cumplir. ¿Ya? Porque el 5 siempre va a ser mayor que el 4. Y simplemente colocamos un mensaje que diga 5 es un número mayor que 4. Podemos hacer otro ejemplo. Digamos que aquí n es un valor que voy a leerle por teclado. Leer n. Y abajo voy a colocar la condición. Si n, el valor que estoy leyendo anteriormente, es mayor que 0, entonces yo le voy a escribir es un número positivo. ¿Ya? Y finalizamos sí. Entonces mire que comenzamos con la palabrita reservada sí, una condición y la palabra reservada entonces. Y ejecutamos el bloque de instrucciones que se encuentran entre sí y fin de sí. Entonces esto es la definición de una estructura de decisión. Y la vamos a ejecutar siempre y cuando sea verdadero. ¿Ya? Entonces digamos que leemos en vez del número n, aquí le colocamos primero el valor de 8. ¿Ya? Si yo ingreso 8, entonces en la variable n, entonces aquí yo estaría comparando si 8 es mayor que 0, entonces ¿qué me despliega como resultado? Me va a exhibir en pantalla un mensaje que diga es un número positivo. Pero ¿qué pasa si yo coloco el valor de menos 2? ¿Sí? Entonces le estoy asociando a n el valor de menos 2. Entonces vengo al proceso de comparación y le digo, si n, ¿cuánto vale n? Menos 2. Menos 2 es mayor que 0. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Eso es falso. Falso. Entonces, como es falso, ¿a dónde se va? Entra a la estructura de escribir
es un número positivo, no entra, ¿sí? ¿Y a dónde se iría la siguiente instrucción? Entonces vendría aquí escribir es un número, escribir nada más, pongámosle escribir nada, o sea, no hace nada, ¿sí? Simplemente no hace nada, ¿de acuerdo? Solamente para que lo entienda, ¿ya? Inge, otra cosa sería si es que en vez de escribir es un número positivo, pone escribir es un número real, ahí sí la condición sí sería verdadera. No, nada que ver, porque aquí simplemente lo que hace es escribir un mensaje, pero cuando ingresa a este bloquecito de aquí, cuando esta condición de aquí es verdadera, cuando es falsa no hace nada, entonces ¿a dónde salta? Digamos que esta es la instrucción 1, ¿sí? Esta es la instrucción 2, esta de acá es la instrucción 3, esta de acá es la instrucción 4 y la de acá es la instrucción 5, ¿sí? Entonces si yo ejecuto este programa y veo que aquí n vale menos 2, ingresa a la línea 2, ingresa a esta línea, ¿sí? Y dice menos 2 es mayor que 0, entonces dice, pero como n menos 2 no es mayor que 0, ¿a dónde va? Va a la línea 5, o sea, directamente se viene acá. Es decir, no se ejecuta la 3, ¿de acuerdo? No se ejecuta ni la 3 ni la 4, porque no ingresa a este lazo de repetición, sino que salta directamente a la línea 5, porque esta condición no es verdadera. ¿Estamos claros en eso? Sí, Inge. Ya, les vuelvo a repetir una vez más. Entonces, tenemos un ejemplo aquí de que vamos a verificar si un número que yo ingreso es positivo, si es positivo, porque esa es la condición que estamos colocando. Entonces, para determinar que un número es positivo, simplemente lo que yo ingreso es que el número ingresado tiene que ser necesariamente mayor que 0. Y eso coloco en la estructura de decisión. Entonces la primera línea simplemente va a ser leer una variable, cualquiera que yo ingrese por teclado. En la segunda línea lo que hago es empezar a validar eso, y por eso coloco la condición sí. Entonces valido, le digo sí, el valor que yo ingresé es mayor que 0, entonces ejecute la instrucción 3, que es lo que aquí se le está diciendo. ¿Sí ven? Si la condición es verdadera, entonces ejecute un bloque de instrucciones. ¿Y qué bloque de instrucciones? Aquellas que estén comprendidas entre la palabra reservada sí y la palabra reservada fin de sí. En el ejemplo que estamos colocando acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese bloque? Simplemente es una simple instrucción que despliega un mensaje en pantalla. Entonces, volviendo al ejemplo. Entonces, aquí ingreso n y le digo n es 4. Voy a la línea número 2 y le digo 4 es mayor que 0. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Por lo tanto, ejecuto la línea 3. Voy a la línea 4 y me dice fin de sí. Entonces, cuando veo fin de sí, dice solamente era una instrucción. Y continuaría el programa ejecutando la línea 5, en el caso de que sea verdadero. Entonces ejecuto línea 1, leo, ejecuto la línea 2, comparo. Si es positivo, ejecuto la línea 3 y ejecuto la línea 4. Y continúo con la línea 5, en el caso de que la condición sea verdadera. Pero ahora vamos al caso de que la condición sea no 4, sino que sea menos 8. Entonces viene y leo, ejecuto la línea 1, voy a la línea 2 y me dice, el valor que ingresó, que en este caso es menos 8, es mayor que 0. Este resultado de esta condición es falso. Como es falso,
Le dice, bueno, entonces no ejecuto nada de lo que esté comprendido entre entonces y fin de sí, porque no hay una condición por falso. Entonces simplemente, como es falso, me voy directamente y ejecuto la línea 5. ¿Sí estamos? Sí, Inge, una consulta. Entonces, todo depende de lo que pongamos en la línea 2, ¿no? Exactamente. La línea 2 es la que me dice si ingresa o no al lazo a esta estructura de aquí. Entonces, esta estructura simplemente lo que hace es ejecutar una instrucción cuando la condición es verdadera. No le está considerando el caso de que sea falso. Entonces, esta es la primera estructura de una estructura condicional, que es este de aquí. Sí, entonces sí, que es el momento que estamos revisando. Entonces, esta estructura solamente se ejecuta cuando la condición que colocamos en esta estructura es verdadera. ¿Y que ejecuta? Todas las instrucciones que se encuentren dentro del bloque que está comprendido entre la palabra sí y fin de sí. Si no se ejecuta, iría no ejecuta ninguna de estas instrucciones y se iría a ejecutar la siguiente instrucción que se encuentra inmediatamente después de la sentencia fin de sí, que es lo que estamos en este momento realizando. ¿Estamos claros? Sí, Sí, Inge. Inge, una pregunta. claro. En caso, digamos, de que en la instrucción 2 así resulte ser verdadera, también igual manera me asoma lo que escribí en la instrucción número 5 o ya no asoma ya eso tampoco. Claro, en el caso de que sea verdadera, escribir es un número positivo. Y luego sale del lazo y va a la instrucción 5 y escribe nada. ¿Sí? Sí, en ese caso sí, se ejecuta todas las instrucciones. Entonces, lo que menciona su compañero es cierto. Entonces, como resultado de la ejecución, en el caso de que el número sea positivo, tenemos dos mensajes. Uno que diga es un número positivo y la otra es escribir nada. O más bien dicho, coloquémosle aquí fin. Si eso es todo. Para que sea más, tenga un poco más de lógica o más sentido. Entonces, repitiendo el ejemplo, si es negativo, el valor que estoy ingresando en la variable n, vendría la instrucción 2. Y obvio, dice menos 8 es mayor que 0, eso es falso. Como es falso, no se ejecuta ni la sentencia 3 ni la sentencia 4. Y iría a la sentencia 5 y escribe la palabra fin. En el caso de que sea positivo, entonces digamos que es el valor de 2. Entonces lee el valor de 2 y lo almacena en n. Va a la instrucción 2 y le dice 2 es mayor que 0. Entonces, ya, como eso es verdadero, viene y ejecuta la sentencia 3 y escribe es un número positivo. Termina de ejecutar el bloque de sí en la sentencia 4. Como ya terminó de ejecutar ese bloque de sí, fin de sí, entonces va inmediatamente a la instrucción 5 y escribe la palabra fin. Entonces, como resultado, tendríamos en pantalla es un número positivo y la palabra fin. ¿Estamos? Sí, Inge, una consulta. Claro. Si en la estructura condicional, en la línea 2, en la línea 1 el n sería 0. Buena pregunta. Bien. Ya, viene acá y dice 0. Correcto. Dice 0 es mayor que 0. No. No es. Entonces es falso. Como es falso, ¿a dónde se va? A la línea 5 y escribe fin. ¿Sí? Entonces, profe, en ese caso ya no tendríamos que hacer los anteriores pasos, ¿no?
No, En es caso que de- el programa lo que hace el lenguaje de programación es verificar la condición. Y Ah, donde ya. se guía, es cuando encuentra esta estructura de sí, entonces. Y hasta dónde ejecuta, hasta cuando encuentra fin de sí. O sea, el intérprete del lenguaje ya sabe que cuando encuentre estas sentencias tiene que saltar inmediatamente a la siguiente línea o hacer algún otro salto, dependiendo de lo que usted haya colocado en sus líneas de programación. Pero esta es la estructura mediante la cual se implementan las estructuras de decisión y la forma como se ejecutan, es lo que estamos en este momento revisando. ¿Ya? ¿Claro de esto? ¿Sí está claro? Sí, Ya. Inge, y luego una la última consulta. eh, en la estructura condicional, en la línea 2 entonces hay como ponerle n menor a cero. Entonces ahí sí, en la línea 1 ahí sí estuviera verdadero lo que le puso el -8 números. Para que ingrese, por ejemplo, aquí el número 0, yo podría colocar n mayor o igual que 0. Entonces, en ese caso se ingresa. Ah, Entonces, ya, ya. si yo le coloco aquí 0, mayor o igual que 0, eso es verdadero. Entonces ejecuta la línea 3 y ejecuta la línea 4 y ejecuta la línea 5. Igual sería, entonces también valdría también poner n menor a cero. Claro. Si Ah, usted ya. coloca n menor que 0, aquí puede hacer todas las combinaciones de todos los operadores. Ah, ya, Entonces, eso quería. aquí simplemente es la condición que yo coloco. O sea, puedo utilizar el mayor, el menor, el igual, ¿sí? Y es más, puedo utilizar los famosos condicionales, los operadores lógicos, y le digo AND, n igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí estoy evaluando, y esto es verdadero siempre y cuando las dos sean verdaderas. Entonces, digamos, ingreso el valor de 6 en este caso, ¿ya? Entonces viene y dice, 6 es menor que 0, ¿qué haría? Ese resultado No, es falso. Es falso. falso. Verá, esto es falso. Entonces aquí ya tenemos de la primera, yo tengo falso del primero. Y luego, y tengo AND, 6 es igual a 0, es falso. Falso. Entonces, dos falsos, ¿qué me da? Falso. Me da falso. Este resultado es falso. Como es falso, ¿a dónde salta? ¿Ejecuta la línea 3? No. ¿Ejecuta la 4? No. ¿A dónde se va? Se va a ejecutar la línea 5. ¿Ya? Entonces aquí, en la condición, yo puedo colocar una o varias condiciones. Pero el resultado final de comparar una o varias condiciones es el que me determina si ejecuto las sentencias que están dentro del lazo de decisión o salto a la siguiente línea que no pertenece al lazo de repetición, al lazo de decisión. ¿Sí estamos claros? Inge, y en caso de que, digamos, el uno resulte ser falso y el otro verdadero, Ya, igual es ahí falso, cómo saldría. porque estamos utilizando el AND. ¿Cuándo el AND es verdadero? Cuando las dos Que son cuando, verdaderos. O sea, cuando esto sea Los dos son verdadero verdaderos. y esto sea si solo una es verdadero, verdadera y otra falsa, entonces es falso. ya. Si esto es falso, esto es verdadero y esto es verdadero, el resultado es verdadero. Entonces, como todo el resultado de toda esta expresión es verdadero, entonces ejecuta la 3 y ejecutaría la 4. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en el caso de que estemos con esta instrucción de sí, entonces sí. Pero también existe el sí, entonces sí, no. Ya,
¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, el condicional, la condición tiene un bloque de sentencias por verdadero y otro bloque de sentencias por falso. Entonces acá, ¿cuál es la diferencia respecto de este? Respecto de este es que solamente se está definido un bloque de sentencias por verdadero, pero por falso no hay nada. En cambio acá es la otra estructura donde sí tiene instrucciones por falso. Entonces, dependiendo de la condición, ejecuta un bloque de sentencias por verdadero desde la instrucción 1 hasta la instrucción n, y en el caso de que esta condición sea falsa, inmediatamente ejecutaría el bloque de instrucciones desde la A hasta la Z. Ya, entonces, con el mismo ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, vamos aquí a leer igual n, y aquí voy a colocar y le digo si n, el valor que ingresé acá, si n es mayor, digamos es mayor que 0, entonces, ¿sí? Entonces seguimos este bloquecito, ¿no? Si condición entonces, ¿ya? Le voy a colocar con mayúsculas la primera. Entonces, ¿qué ejecutaría? Entonces digamos que esta es la línea 1, esta va a ser la línea 2, esta es la línea 2, ¿sí? Esta sería la línea 3, y aquí le voy a colocar que si n es mayor que 0, yo voy a escribir aquí, escribir un mensaje que diga número positivo. Luego me iría al caso si no, es decir, si no es así, ¿qué hago? Si no, esto sería en el caso de que sea falso, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a escribir número negativo, y de esa manera finalizamos el bloque de sentencias de fin sí. ¿Ya? Y aquí, siguiendo el ejemplo anterior, colocaríamos escribir fin. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo interpretamos esta parte? Entonces venimos, digamos que le voy a leer el número 8, ¿sí? Entonces viene el número 8 que le ingreso por teclado y voy a la línea número 2 y dice si n es mayor que 0, entonces n ¿cuánto vale? 8. 8 es mayor que 0, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero, por lo tanto ejecuta la sentencia 3 y escribiría número positivo. Como ya ejecutó la sentencia, ¿sí? Va a la línea 4, dice si no, como no es falso, sino es verdadero, entonces inmediatamente salta a la línea 7. Es decir, si es verdadero, ejecuta solamente la sentencia 3. Si es falso, va y ejecuta la sentencia 5. Y luego ejecutaría la sentencia 7. ¿Ya? Un poquito aquí yo creo que es mejor que ustedes la interpretan de esta manera. ¿Sí ven? En el primer caso, venimos acá, ¿sí? Y en el caso de que solamente exista la condición de verdadero, ¿sí? Viene
Entonces, hacia aquí se aplica la condición, viene a este bloque de sentencias y ejecutaría esto, porque como por no hay nada, entonces simplemente ejecuta este bloque de sentencias y sale. Recuerde que es un inicio y un fin, es un solo camino. Entonces, por verdadero nos vamos por el lado izquierdo, como por el camino derecho, no hay nada, entonces no hacemos absolutamente nada, que es el primer caso que estamos analizando. Pero en el caso del segundo, sí ya tenemos dos caminos. Entonces, o me voy por el sí, o me voy por el no. Entonces, evalúo la condición, ¿ya? Entonces, si es sí, ejecuto este bloque de sentencias, ¿sí? Y me olvido de las sentencias del no, porque solamente debo ejecutar uno solo. Pues, o me voy por la derecha o me voy por la izquierda, ¿sí? No puedo irme por los dos lados, ¿sí? Entonces, si me voy por el sí, ejecuto este bloque de instrucciones en el caso de sí, desde la instrucción 1 hasta la instrucción n y salgo. En el caso de que sea falso, me olvido del bloque de la izquierda y ejecuto el bloque de sentencias que se encuentran al lado derecho, es decir, ejecuto la instrucción A, la B, la C y salgo de esta estructura. Entonces, todo este bloque de aquí es una sola estructura que se ejecuta un solo extremo, o por la izquierda o por la derecha, dependiendo de la condición. Entonces, aquí es como si estuviera dos caminos, o sea, cojo un camino o cojo el otro. Y al final los dos caminos me llevan a un punto común, ¿sí? Que sería el de acá, la salida de esto. Entonces, si vamos nuevamente acá, esto de forma gráfica, utilizando la estructura de diagramas de flujo. Entonces, aquí es un poquito, se ve un poco más gráfico, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos revisado, de que cuando nosotros realizamos algoritmos, la una es pseudo código, que es lo que estamos haciendo anteriormente, y la otra es a través de flujogramas, donde es más gráfico. Entonces aquí es más evidente, ¿no es cierto? Entonces veo la condición, y si la condición es verdadera, cojo este caminito, ejecuto este bloque de sentencias y salgo. Y me olvido del no, porque nunca le voy a recorrer este camino. Pero en cambio, si la condición es falsa, me olvido del sí y más bien me voy por el caminito del no, ejecuto ese bloque de sentencias y salgo. Ese es el ejemplo que estamos haciendo arriba, ¿sí? Entonces vengo acá y ejecuto este, ¿sí ven? Entonces en el ejemplo es esto de aquí. Entonces leo n, ¿sí? Es 8. Si n es mayor que 0, entonces bueno, vamos acá. Entonces como es positivo, vamos a disminuir este bloque para que podamos visualizarlo mejor, ¿bien? Ya. Si es por el sí, entonces vengo por aquí, ejecuto solo este bloque de sentencias y salgo. En el ejercicio que estamos haciendo viene, si es mayor que 0, solamente escribo el número positivo y me voy a la sentencia 7. Entonces ya no ejecuto ni la 4, ni la 5, ni la 6. Voy directamente a la 7. O sea, implícitamente ejecuto la 6, nada más. Entonces salte, escribe el número positivo, va a la sentencia 6 y ejecutaría la 7. En el caso de que sea negativo, digamos, coloco menos 8. Entonces viene en la sentencia 2 y dice, menos 8 es mayor que 0. Eso es negativo. Como es negativo, no ejecuta la sentencia 3 y va a la sentencia 4. Dice que en el caso de que sea negativo, porque este es en el caso de que sea negativo, el si no, ¿qué le dice? Escriba número negativo. Entonces escribe esta sentencia, finaliza el bloque de decisión y escribe en la línea 7 la palabra fin. Entonces mire, es esto en forma gráfica lo que estamos haciendo. ¿Estamos ahí claros, por favor? Dije, sí, una consulta. La estructura también aplica para decimales. Sí, Sí, ¿no? sí. Aquí obviamente que tenemos que definir que son enteros,
¿sí? Y el proceso de comparación, ya si tiene 2.1, es mayor que 2.001, es obvio, eso lo va a determinar el programa, el lenguaje. Entonces, si está claro esto, hagamos directamente en el programa. ¿Claro? Entonces Sí. vamos a alguien que tenga el programa y me indica para ejecutarlo.